instrucciones de la metrópoli estampaban al pie, se acatan pero no se cumplen. Formulamos la pregunta. Ya varios han dado respuesta a esta pregunta. Nino en su famoso libro sobre estos problemas y muchos otros, Juan Agustín García al escribir en La Ciudad Indiana. Mi respuesta es que el berenjenal o aquelarre con que ha llegado a configurarse nuestro sistema legal tiene hondas raíces que provienen de bases culturales muy difíciles de erradicar. Coincidimos con Talcott Parsons en que la anomia se ha convertido en uno de los pocos conceptos verdaderamente centrales de la ciencia social contemporánea. El concepto tiene antigua raigambre, ya Herodoto, Tucídides, el Antiguo y el Nuevo Testamento, Platón, entre otros, sin utilizar ese nombre, pero sí en el idioma respectivo, el de los griegos en su caso, y si bien estuvo ausente en los temarios de la Edad Media, luego fue rescatado por William Lambardet para señalar la ausencia de normas o reglas. Anomia es ausencia de normas o reglas, 1635. Pero la Real Carta de Ciudadanía de esta expresión le pertenece a Emil Durkheim a partir de su obra de la visión del trabajo social, 1893, casi paralelamente con su colega y compatriota francés Jean-Marie Goujon en su estudio The Non-Religion of the Future. Tiempo después, la sociología lo aproxima a la idea de un quebrantamiento completo del orden normativo, aunque para autores como Robert Merton, la anomia no implica falta de normas, pues un grado mínimo de quebrantamiento no llega a constituir un estado de anomia, si bien distingue grados que van de la anomia simple a la anomia aguda. Asimismo, los estudiosos del tema advierten que tanto la anomia puede abarcar más a ciertos sectores sociales que a otros. Exacto, afecta por lo general a los más débiles. También el fenómeno puede acontecer con relación a usos, a costumbres o a leyes que entren en estado anómico, llegándose a una situación de anomia aguda cuando se toca el punto extremo de la desintegración del sistema de valores. Desintegración del sistema de valores. Allí ya no se respetan los valores. Todos coinciden en que un nivel elevado de anomia da paso a graves estados de angustia, ya sea individual o social, con notas de frustración, desesperación, desviación de conductas y finalmente la desorganización social. No siendo fatalistas, no lo soy, es dable admitir que cabe revertir un largo proceso cuyos costos son elevadísimos si los mensuramos en los términos de la seguridad jurídica y la calidad institucional. Pero sería factible, estimados amigos, emprender a la manera de un New Deal, un nuevo trato, el camino inverso al del ya agotado proceso devaluatorio de la legalidad, iniciando una práctica de efectivo acotamiento del fácil y frívolo uso del orden público como una marca registrada que se destina para poner en suspenso el ejercicio de la autonomía de la voluntad, libertad esta protegida por el artículo 1197 del Código Civil y demás normas afines. De esa manera quedaría reservada la categorización de orden público para aquellas materias, temas y cuestiones atinentes a la regulación de las relaciones que por su trascendencia moral y social deben tener carácter imperativo, normas imperativas, o sea, indisponibles para la sola voluntad de las partes. Los issues tradicionales y consabidos que se han sometido al régimen vinculante del orden público nunca fueron discutidos. Los delitos penales, orden público. Capacidad de las personas, orden público. Seguridad social, orden público. Gran parte del derecho laboral, orden público. Pero la controversia aumenta en forma directamente proporcional a la sumatoria de una cantidad de nuevos contenidos hasta colmar a la enésima potencia, la más febril de las imaginaciones. Como dice Gabo García Márquez, América Latina tiene sitios donde la realidad supera a la más febril de las imaginaciones. Con ese ritmo de engorde acelerado de la sanción de leyes de orden público, la excepción se ha convertido en regla y en manifiesta contradicción con la filosofía que la inspira. Resulta que el libre juego de la autonomía de la voluntad ha pasado a ser una excepción que con bastante frecuencia no solamente lesiona la libertad contractual, sino que avanza en perjuicio de derechos adquiridos y hasta la negación misma del efecto de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, cosa inconcebible, pero que la conocemos de cerca. No es un dato menor que la asignación de carácter de orden público se ha vulgarizado tanto que paradójicamente ha devaluado la fuerza preeminente que en su acepción tradicional contribuía a asegurar el sometimiento de intereses sectoriales a los intereses generales, o sea, la precedencia del bien común
muy generalmente titularizado por la mayoría del pueblo, sobre privilegios faccionales o de grupos de presión o grupos de tensión que son minoritarios, pero que así obtienen beneficios especiales que son repugnantes, no solo con la igualdad ante la ley, sino también, a la postre, resultan una burla a la posibilidad de concretar una igualdad de oportunidades. ¿Quiénes pueden declarar la inconstitucionalidad del orden público? En un párrafo, en un artículo o en toda una ley, los jueces. Otra vez desembocamos en el Poder Judicial. Por último, en síntesis, ante el cuadro de situación que en la actualidad ofrece la comparación entre el ex ramillete de normas de orden público que formaban parte del repertorio legislativo y el bosque frondoso y enmarañado de una plétora de disposiciones imperativas e indispensables que hoy encontramos por doquier, se pueden anotar ciertas conclusiones. Primero, que si se quiere evitar el desgaste del concepto o noción de normas de orden público, es menester evitar el uso dispendioso de una calificación reservada para la preservación de un interés social superior que al aplicarla ocasiona un angostamiento de la órbita de la autonomía de la voluntad, a tal extremo que si todo el espacio llega a ser ocupado por la imperatividad, pues entonces desaparecería esa categoría. Ya nada merecería tal adjetivación, pues no habría diferenciaciones al respecto. Dicho con otras palabras, si todo es de orden público, nada es de orden público, ya que todo sería pasible de un mismo rango normativo. En un caso así, las libertades y los derechos equivaldrían a meras permisiones o habilitaciones concedidas graciosamente por el detentador del poder. Algo así figuraba en los diccionarios soviéticos con la palabra svoboda, que equivale a libertad en una traducción literal desde las lenguas eslavas, pero que consistía en una mera licencia. Segundo, la utilización demagógica de ciertos términos con el fin de rankear el ranking, más ventajosamente la imposición de contenidos jurídicos, es una herramienta legislativa que puede ser inducida seduciendo al legislador para volcar su voluntad en la sanción de normas que, desprevenida e inadvertidamente, surten los efectos buscados en pro de una parcialidad muy interesada en ellos y en perjuicio o menoscabo de lo que resultaría más beneficioso para la generalidad o universalidad. Dicho esto de otra manera, la vigorización jurídica que aporta la nota de orden público en la taxonomía de las normas puede ser, en algunos casos, el objetivo perseguido a través de la maquinación de un lobby para poder, por ese medio influyente, alcanzar un triunfo en la competencia entre agentes que representan intereses contrapuestos. Desesperación derivada de las dos guerras mundiales y la Gran Depresión intermedia, la de los años 30. Su estado de ánimo no podía convertirse de ninguna manera en una deserción o una capitulación, toda vez que las restricciones a la libre contratación no podían ni debían confluir en la extinción de un derecho cuyo origen y fin es la custodia de la libertad y de los derechos subjetivos en situación de disponibilidad. En la hoy vetusta polémica doctrinaria en torno a si el objeto de estudio del derecho público es el Estado o es el poder, nos identificamos con los doctrinarios que, superando esa limitada opción, el Estado o el poder, reconocen que el substratum consiste en el atributo fundamental del hombre, o sea, su libertad para realizarse, por lo que tanto el derecho, el poder y el Estado son creaciones humanas al servicio de sus valores y no para su opresión. Por esas mismas consideraciones es que debe armonizarse el juego entre el principio de la autonomía de la voluntad y la imperatividad que emana de las normas de orden público, de tal modo que cuando la autonomía no sea suficiente para lograr el fin u objeto perseguido, entonces entre a operar el criterio de la heteronomía. Dicho con otras palabras, el Estado pasa a asumir roles que le competen en virtud de sus deberes de satisfacción de la seguridad social, artículo 14 bis de la Constitución. Se trata de una conjunción de los principios de subsidiariedad y de solidaridad que no son incompatibles entre sí, subsidiariedad y solidaridad, ya que por el contrario resultan complementarios a los fines que requiere el cabal cumplimiento y satisfacción de un derecho al bienestar. Esa correlación es frecuente y guarda paralelismo con las múltiples relaciones que guardan entre sí los criterios y principios del derecho privado y del derecho público, resultando de ello que existen principios que por su sustancia y contenido revisten jerarquía constitucional al amparo de la norma extensiva que nace del artículo 33 del texto de la Ley Suprema, protegiendo derechos y garantías no enumerados
pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Y ya la Corte le ha dado ese rango a numerosos por vía de los principios. Y como dice algún autor, los principios no se miden, se pesan. Claro, el peso también es una unidad de medida, de modo que mejor no buscar definiciones. Muchas de las normas contenidas en la parte introductoria del Código Civil gozan de la jerarquía constitucional, como lo tienen también varios enunciados en materia de responsabilidad. A más altas jerarquías corresponden mayores deberes, brota del artículo 902 del Código Civil. Criterios resultantes de la teoría de los riesgos, el que recibe la utilidad debe estar al riesgo, lo decían los romanos en latín. Esta unidad del derecho muestra también que la relación vinculante entre el derecho nacido bajo los auspicios del constitucionalismo clásico, que es el de las tres revoluciones históricas, la inglesa, la americana y la francesa, es la premisa del constitucionalismo social, nacido de las constituciones de Weimar y de México. No se trata de una resta, sino de una sumatoria, que en diversas etapas arriba a la cobertura de los derechos de incidencia colectiva, entre los cuales están comprendidos los de la niñez, la ancianidad, los discapacitados, etc. Sectores estos que sufren en particular riesgos de salud cuya protección también incumbe al respeto que merece la eminente dignidad de la persona humana, al decir del gran renacentista Pico de la Mirandola, un humanista integral. Conclusa, no es admisible la dejación del Estado y de la sociedad cuando está en riesgo un bien tan preciado como lo es la salud del ser humano, salud en lo físico como en lo espiritual, salud en lo anímico como en lo material, y de ello se trata, es decir, el derecho al bienestar. Nada más. Quiero agradecer de manera muy especial la clase del profesor, del jurista Vanossi. Y quiero hacer un pequeño comentario. Mientras lo escuchaba recordaba lo que nos explica Planiol de cuál es la función del doctrinario, la función de la doctrina. Y allí indica que es la de alertar respecto del anormal o insuficiente funcionamiento de las normas del derecho vigente o de las estructuras jurídicas impuestas por el derecho vigente. Sin lugar a dudas que el profesor Vanossi hoy ha cumplido ampliamente con ese deber que le imputa a la doctrina Planiol. Creo que con lo que hemos recibido nos corresponde a nosotros ahora cumplir con nuestro deber, que es madurar estas ideas y tener la certeza de que es la estructura constitucional la que debe fijar los límites, incluso en la interpretación de las normas del derecho positivo, de manera tal que por esta vía no se desvirtúen sus contenidos. Creo que como profesores de Derecho tenemos este deber, es decir, nos han abierto la mente al pensamiento profundo, tenemos que agradecerlo, aprovecharlo y transmitirlo. Muchísimas gracias, profesor.